Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 2, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, que solamente usamos como base para la segunda parte del tema titulado Satanás según la Biblia. Mucho se escribe, mucho se habla acerca de guerra espiritual, de conflictos, de lucha, del poder de Satanás. Tenemos que ir a las Escrituras y decidir por las Escrituras qué es lo que nosotros vamos a creer. En muchos círculos religiosos, en muchas iglesias, casi es un culto a Satanás porque no comienza el culto sin que los creyentes reprendan y aten a Satanás. Ya les he dicho en el estudio pasado, si Satanás es atado por los creyentes, ¿por qué sigue suelto? Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, ni omnipresente, ¿está qué? En todo lugar. Pero sí sabemos a la luz de las Escrituras su trabajo. Si tú estás en 2 Corintios, en el capítulo 2, mira conmigo el verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Fíjate que Pablo viene hablando sobre el perdón. Está enseñándole a la iglesia a perdonar. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y mira el verso 11, ¿por qué nos enseña a perdonar? Verso 11, el para significa propósito. Significa entonces que cuando no solucionamos problemas, ¿recuerdas que Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que Satanás, ¿qué? Ni deis lugar al diablo? Pablo, mira, dice ahora, si nosotros no perdonamos, si no solucionamos nuestros problemas, Satanás, ¿qué va a hacer? ¿De acuerdo al texto? Va a ganar ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos qué cosa. Sus maquinaciones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este ser? ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hemos visto en la primera parte de este estudio, que nos dice la Biblia sobre este personaje, se nos enseña en primer lugar, a la luz de las Escrituras, que Satanás no es una invención, no es solamente una fuerza negativa, no es una área importante para que haya equilibrio en la vida. Por las Escrituras sabemos que Satanás es un ser que real y no imaginario. Algunos dicen que Satanás solamente es lo malo de los seres humanos. No, mis queridos. A la luz de las Escrituras, enseñanza antigua y Nuevo Testamento. 7 libros del Antiguo Testamento presentan su presencia. Todos los libros del Nuevo Testamento enseñan acerca sobre esta persona. Recuerdo un día que alguien me llamó a la radio, por la radio, y me dijo, mire, usted habla de Satanás, pero Satanás no existe, ya está muerto. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. No es Satanás, son naturaleza pecaminosa nuestro. Hay una gran diferencia entre mis pasiones, mi concupiscencia, el obrar de la carne y la presencia del enemigo. Todo creyente debe saber que tiene 3 enemigos en su vida espiritual. El mundo, la carne y ¿quién más? Satanás. Y no podemos confundirlo. Las Escrituras son claras en decirnos, 1 Juan capítulo 5, verso 19, que el mundo entero duerme bajo ¿quién? El maligno. En segundo lugar, y algo muy importante, no simplemente es un ser real y no imaginario, sino que también es un ser responsable, ¿qué? Moralmente. Es claro Isaías cuando dice, ¿cómo caíste del cielo? Cortado fuiste por tierra. Este ser posee los atributos de la personalidad. ¿Qué significa eso? Que él tiene intelecto, que él tiene emoción, que él también tiene voluntad. Él decide, siente, coacciona, actúa. Las Escrituras no le dan una personificación. Decía que una personificación puede ser un ratón que habla, un ratón famoso que habla, ¿quién es? Mickey Mouse. Un pato que habla, famoso, Donald. O un perro que habla, Goofy o Tribilín. Esa es una personificación, pero la Biblia no le da una personificación, sino que lo presenta como un ser real, como un ser moralmente, ¿qué? Responsable. Y entre paréntesis,
todos los seres morales son responsables delante de su Creador. No solamente los ángeles, sino que también usted y yo. Somos responsables delante de Dios de las decisiones que nosotros tomamos. Somos libres para tomar la decisión que queramos, pero escúcheme bien, no las consecuencias. ¿Cuántos viven hoy con el dolor de qué? De las malas consecuencias, porque somos seres que tenemos responsabilidad moral. Y en segundo lugar, no simplemente posee los atributos de la personalidad, sino que también posee la responsabilidad moral. Es por eso que Jesús dice en Mateo 25, verso 41, que le está deparado a Satanás, ¿qué cosa? El infierno. ¿Sabes? El contexto es que el Señor separa los creyentes de los incrédulos. Los creyentes, vida y bendición eterna, pero los incrédulos, ¿qué dijo Jesús? Estos irán ¿dónde? Al infierno. ¿Que fue preparado para quién? Para Satanás y sus ángeles. Dios no envía a nadie caprichosamente a la condenación. Y óigame bien usted y los que nos están mirando, somos responsables delante de Dios y Él nos da la oportunidad para decidir lo que es correcto. Creer al Evangelio. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este personaje? Es un ser real, no imaginario. Es un ser responsable moralmente. También hemos visto en tercer lugar que es un ser de rango espiritual. La pregunta es, ¿de dónde viene este personaje? Por difícil que parezca, viene del cielo, pero cuidado. Dios no creó a Satanás. Satanás es el producto de la rebelión ¿de quién? De un ser angelical, porque las Escrituras claramente nos enseñan que Dios es el creador de todas las cosas, pero no de lo malo o la maldad o Satanás. Dios creó a un ser en perfección y decíamos que los ángeles fueron creados en rangos. Colosenses capítulo 1, verso 16 habla de principados, potestades. Habla de rangos espirituales. Y así fueron creados estos seres. Pero algo muy importante también a entender, si bien es cierto el principio productor, Dios es el creador, hay otro principio que opera en lo que Dios hace, que es el principio de pureza. ¿En qué consiste el principio de pureza? Que Dios no crea nada malo. Dios no crea algo maligno, porque crear algo malo es contrario ¿a qué? A su naturaleza esencial. Santiago 1:13, nadie diga que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni tampoco Él tienta a alguien. Dios sí nos prueba, permite esa situación, pero Dios no nos incita a hacer lo malo. Es contrario a qué. Se le llama en teología la autolimitación de Dios. Dios es poderoso y Dios puede crear un triángulo redondo y agua que sea seca. A pesar de que viola las lógicas, Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios se autolimita a las cosas que Él ha creado. ¿Lo tiene? No es que Dios no sea capaz. Lo que pasa es que Dios, ¿qué? Se llama la autolimitación de Dios en su naturaleza esencial. Satanás, según la Biblia, es un ser real, no imaginario, es un ser responsable moralmente, es un ser bajo rango espiritual. Algo muy importante a notar. ¿Fue creado este ser en perfección? ¿Fue creado este ser en posición? ¿Y fue creado este ser en preeminencia? ¿Nos referimos a quién? A Lucero. Lucero o Lucifer. Hoy cuando escuchamos la palabra Lucifer, ¿connota qué cosa? Maldad, tinieblas. Pero Lucifer, ¿qué significa? Portador de luz. Lejos de ser un nombre, un título, un nombre tenebroso, es un nombre que refleja luz, pero producto ¿a qué? A su decisión. Nunca nosotros le pondríamos a un hijo nuestro como Lucifer. He conocido algunos Judas por ahí, pero Lucifer, pero luz bella, luz María, etcétera, etcétera. Pero no, porque connota algo que. Igual que nunca he visto que alguien le llame
a un hijo Nerón. Normalmente llamamos Nerón ¿a quién? Porque connotan ¿qué? Un significado que es negativo. Ahora, este ser fue creado en perfección, fue creado en posición, fue creado en preeminencia. Puedes seguir el estudio visitando la página web de la iglesia y está la primera parte de este tema. Quiero concentrarme ahora un poquito más en esto y decir lo siguiente. Dios no creó este ser en maldad. A Lucero, Lucifer. Fue su posición, fue su hermosura. ¿El culto a quién? Asimismo que produjo la corrupción ¿de qué? De su carácter. Es interesante que cuando usted compra un producto en lata, las medidas de utilización o de manipulación de ese producto son las siguientes. Una vez que usted abre ese producto en lata, que viene sellado al vacío, viene el alimento perfecto, pero sellado al vacío. Una vez que usted lo abre, tiene que sacarlo. ¿Podemos mantener la comida ahí? ¿Por qué? Porque hay una bacteria, botulismo que se llama, que se produce inmediatamente en el contacto de abrir ese producto que estaba sellado al vacío. Ninguno de los fabricantes de producto alimenticio colocó esa bacteria ahí, pero se desarrolla, se gesta en el momento en que ciertas condiciones se dan. Lo mismo ocurrió en Lucero. No fue creado en maldad. Perfecto eras, ¿qué? En todos tus caminos. Lleno de sabiduría, hermoso, al punto de que él mismo era un instrumento de adoración a Dios. En su mover, en su avanzar, él reflejaba y alababa a Dios. Pero se vio tan hermoso, se vio tan bello. Y algo ocurrió en su corazón. Es por eso que en tercer lugar encontramos que hoy este ser es un ser que está ¿qué? En rebeldía. Queridos, hay mucho para decir sobre la rebeldía. Hay un tema que me gusta compartir que es padres religiosos, hijos rebeldes. La rebeldía está ahí. Y encontramos en este ser que a pesar de que fue creado en perfección, en belleza, en hermosura y con un rango de autoridad tremendamente interesante, fue puesto por Dios como un querubín grande y protector. Ya sabemos por las Escrituras que los querubines tienen la responsabilidad de ser guardianes de la santidad de Dios. Pero lejos de guardar la santidad de Dios, ¿qué hizo? Se rebeló en su corazón. Es por eso que Lucas, en el capítulo 10, verso 18, hay un detalle interesante. Jesucristo dice lo siguiente, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es posible que se refiera a aquel momento en que cuando él fue cortado, ya que por las Escrituras sabemos que él es un ser que está bajo rebeldía. En primer lugar, el pecado de Lucero. Si miras conmigo en Ezequiel capítulo 28, por favor. Recuerda que dos pasajes claves, Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Dice el verso 12 lo siguiente, Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Lejos de hablar del personaje histórico, del príncipe, como se menciona en el verso 2, ahora se va a hablar del rey de Tiro, que es la representación de Lucero. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro, y los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? Es un ser creado en hermosura. Verso 14. Tú, querubín, ¿qué más? Grande protector,
Yo, ¿quién es ese yo? Dios, te puse en el santo monte de Dios. Monte habla de autoridad. Fue puesto por Dios por autoridad. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es decir, tenía la autoridad sobre las piedras de fuego que representan los ángeles. Tenía autoridad sobre los ángeles. Después de Dios, este ser es el más poderoso en el universo. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Algo ocurrió en este ser, que Dios lo vio. ¿Qué fue lo que Dios vio? Verso 17. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría, es decir, que tenía mucha sabiduría. Yo creo que él conserva la sabiduría, pero hoy es una sabiduría que es corrupta. Las escrituras hablan que hay sabiduría de Dios, hay sabiduría de los hombres y hay sabiduría también diabólica. Y él tiene esta capacidad, esta sabiduría, no utilizada para el bien, que tiene que ver con esa comprensión de entender a los hombres. Dice el texto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Es interesante que algo ocurrió en él. Dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Marca esa palabra. Porque puede ser traducida como vender algo al por menor. Usted sabe que cuando se vende algo al por menor, se vende a mayor precio que cuando es una venta ¿qué? Al por mayor. Significa que al detalle se gana mucho más. La idea es vender algo al por menor o tráfico de mercancía. Lo que yo veo acá es que Satanás, el lucero, en su rebelión, logró afectar. Mira conmigo en Apocalipsis, por favor, el capítulo 12. Mira Apocalipsis, por favor, en el capítulo 12. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 12. Que creo que el escritor sagrado nos presenta algo aquí. Mira conmigo el capítulo 12. Dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Mira el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Veo yo acá en esta descripción, en una forma gráfica, se describe acá un dragón escarlata. Dragones, seres mitológicos en la historia, que describen ruina, castigo despiadado, acción despiadada. Dragón escarlata, vestido marcado para matar con señal de sangre. Un dragón escarlata, se describe acá algo interesante, 7 cabezas. El número 7 habla de perfección. Es un perfecto trabajo que este ser maligno que hace. Se hace mención de que tiene acá 10 cuernos, que tiene que ver con autoridad y reinado. Tiene posesión. Y con su cola, con su parte trasera, puede ser su rabo. Puede incluir también la estela. ¿Qué es la estela? No es la que nos vende ricas comidas, sino que la estela tiene que ver con ¿qué? Con aquello que, por ejemplo, un barco al avanzar, una moto en el agua al avanzar deja una marca, o los aviones, esa estela significa que él con sus contrataciones, con su manipulación, con su astucia, con su trabajo, logró que un grupo de personas, de seres, ¿cuántos? La tercera parte de las estrellas, ¿qué? Fueran con él. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Recuerda que él tenía autoridad
sobre ellos. Y cuando tenemos autoridad, sobre autoridad, y no cuidamos el corazón, la autoridad puede ser una manipulación hacia otras personas. Es por eso que el ministerio, este lugar, el estar a cargo de algo, es también tremendamente ¿qué? Peligroso. Volvamos entonces al texto. Vamos a Ezequiel capítulo 28, por favor. Dios dice algo acerca de él. A causa de su maldad, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y agrega Dios. ¿Y qué más? Y pecaste. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley de Dios. Algo hizo este ser. Se dieron las condiciones, su hermosura, su poder, su belleza, su autoridad. Se miró a sí mismo. Y cuando se mira a sí mismo, violó el principio del que Dios le había dado. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿Qué significa eso? Que su decisión trajo ¿qué cosa? Consecuencias, y consecuencias graves. Gálatas en el capítulo 6, verso 7 dice lo siguiente: todo, no os engañéis, dice el escritor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escúcheme bien. Si usted viola leyes físicas, tendrá consecuencias físicas. Mi esposa me llamó el día viernes, venía de la universidad hacia la casa. De frente una mujer giró en U, en un lugar donde no le era permitido, casi en doble vía, y llevó por delante a un motociclista que voló por el aire. Claudia quedó impactada de ver la moto salir despedazada y el hombre volando en el cielo y caer al piso. Casi quedó en shock. Cuando usted viola leyes físicas, hay consecuencias físicas. Cuando usted viola leyes emocionales, maltratos, abusos, indiferencias, manipulaciones, maltrato verbal, maltrato psicológico, abuso, cuando usted viola leyes emocionales, tendrá consecuencias emocionales. Y si usted viola leyes espirituales, tendrá consecuencias espirituales. Usted decide. El pecado de Lucero. Ese fue su pecado. ¿Cuál fue la pretensión de este personaje? ¿Qué es lo que él quiso hacer? Segunda porción de estudio, Isaías capítulo 14. Vuelve a Isaías, al capítulo 14, un par de libros atrás. Recuerda que te decía, normalmente yo marco estos versículos en mi Biblia con color rojo para identificarlo. Quiero que veas ahora, que observes ahora la pretensión de Lucero. ¿Qué fue lo que él quiso hacer? ¿Cuál fue su intención? Mientras que Ezequiel capítulo 28 describe su persona, lo que pasó, Isaías capítulo 14 nos describe su pretensión. ¿Por qué fue cortado? ¿Por qué perdió la posición que él tenía? Y lo vamos a ver en 5 pretensiones de este ser. La primera de ellas en verso 13, tú que decías en tu corazón, ¿qué cosa? Subiré al cielo. La primera pretensión de este personaje en su rebelión fue sublevarse, es decir, subiré al cielo. Él quería ser del cielo la presencia de Dios. Recuerda que la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo, el cielo atmosférico. El segundo cielo, el espacio estelar, el cosmos. Y el tercer cielo, la presencia de Dios. Este ser que ministraba en el tercer cielo, en la presencia de Dios, ¿qué quería hacer? Él quería la presencia de Dios como su propia morada.
Cuando alguien quiere la casa de otra persona, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando pretendes tomarla, eso es una usurpación. Subiré al cielo. Quería ocupar el lugar de Dios. En segundo lugar, él dice que tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Verso 13, levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Él reinaba y tenía autoridad. Pero él dice, yo quiero levantar, ¿qué? Mi propio trono. Ya tiene autoridad. No solamente dice en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Tenía autoridad sobre los ángeles, las estrellas. Pero no solamente quiere el lugar de Dios, sino que también quiere él la soberanía que tiene Dios. Por la Biblia sabemos que Dios, no hay quien le diga a Dios qué cosa. ¿Qué haces? Dice el escritor que cuando creaba el universo, alguien le dio sabiduría al Espíritu de Dios para las medidas, para las marcas, para las líneas, los límites. Alguien enseñó a Dios cómo hacer las cosas, pero este ser quiere no solamente el lugar de Dios, él también quiere la soberanía, quiere usurpar la soberanía de Dios sobre quiénes, sobre los ángeles. Levantaré mi trono en lo alto junto a quién, a las estrellas de Dios. Ya tenía autoridad, pero su autoridad estaba bajo comando. Pero le gustó el bichito de la autoridad, del poder. ¿Y quiso qué? Controlarlo solito. Tercero, en el monte del testimonio, dijo él que me sentaré. En el monte del testimonio me sentaré. Es interesante que la palabra monte tiene que ver con la ciudad del rey, tiene que ver con establecer gobierno, tiene que ver con un gobierno universal. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Casi me parece una descripción mesiánica, donde el Señor Jesucristo en el monte se sienta para regir con autoridad. Pretendía el asiento de la autoridad divina. Pretendía el lugar de gobierno aún en el futuro de la propia persona de Cristo Jesús. ¿Cuál fue su pretensión? Subir al cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. En cuarto lugar, ¿qué quería? Sobre las alturas de las nubes subiré. Es interesante que la palabra nubes en la Biblia, de las más de 150 referencias, 100 veces la palabra nube describe la gloria de Dios. Hay tres usos de la palabra nube en la Biblia. Nube, la composición gaseosa, lo que nosotros vemos, la lluvia. Nube también puede representar un grupo, un contingente de personas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, tenemos alrededor nuestro tan grande que nube de testigos. Representa un grupo de personas, un contingente. Puede representar la composición gaseosa del agua, puede representar un contingente, pero en la mayoría de las veces la palabra nube representa la gloria de Dios. ¿Sabe qué quería este personaje? La gloria. ¿Qué le dijo a Jesús Satanás? Si postrado me adorares. ¿El culto a quién? A sí mismo. Y hoy sus seguidores, los seres humanos, también están inclinados en esa misma condición. Quiero que me adoren, que me reconozcan. Quiero ser el más importante. No simplemente pretendía el poder, la autoridad, sino que él quiere la gloria de Dios. Y ojo, Dios dice en la palabra que Dios no comparte ¿qué? Su gloria con nadie. Es por eso que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. No a nosotros, oh Jehová, la gloria, sino a quién? Tu santo nombre. Pero con cuánta facilidad hacemos cosas para que los demás ¿qué? Nos reconozcan. Interesante. Es por eso que el proverbio dice, el crisol prueba la plata y la hornaza al oro, y al hombre
la boca del que lo alaba? ¿Cómo respondemos cuando reconocen lo bien que hicimos, las cosas bien hechas? Continuamente hay en mi corazón una lucha. Después de predicar, cuando alguien viene, estuve allá en Sudamérica compartiendo y uno lucha. Viene la gente, qué buen mensaje, qué bendición, y en el corazón, ¿a quién queremos dar qué cosa? La gloria. Porque yo quiero que cuando se predique, vean a quién. A Cristo Jesús y no al hombre. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y también perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en último lugar se ve cuál fue su pretensión. ¿Cuál fue finalmente su pretensión? Seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra hebrea Elión, el Elión, que significa el Señor, el soberano de todas las cosas. Quería, en otras palabras, ¿qué cosa? Ser reconocido como poderoso, como creador. No quería ser igual. Quería ser Él, el único. ¿Será por eso que en su proyecto un día levantará un personaje y que se proclamará a sí mismo como Dios? Y demandará, ¿qué cosa? La adoración de todos los hombres. Terminemos. Hemos dicho, a la luz de las Escrituras, que es un ser que es un ser real, no imaginario, es un ser responsable moralmente, es un ser de rango espiritual, pero también es un ser que está en rebeldía. Pero escúcheme bien, es un ser que está bajo resolución. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Está bajo juicio. ¿Qué ocurrió con él? En primer lugar, se degradó su pureza con la multitud de tus maldades. Se degradó también, es un ser destituido, cortado fuiste por tierra de su posición, es un ser degradado, se corrompió su pureza. Ezequiel 28, 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Todo lo bueno que había en él se volvió ¿qué? Malo. Es por eso que cuando Jesús habla acerca de Satanás dice que él es mentiroso y ¿qué más? Padre de mentira, destituido de su posesión, degradado ¿de qué cosa? De su pureza. Algo más destructivo ¿en qué? En propósito. Juan 10:10 lo dice así. El ladrón viene ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Isaías dice que tú que debilitabas a las naciones, temblor en la tierra, trastorno en los reinos, que puso a sus esclavos en esclavitud y nunca les abrió la puerta. Los ha encadenado. Nunca verás la misericordia de este ser. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo, porque Él no tiene misericordia. Tú en la televisión, tú en lo demás, verás lo bueno de las cosas. Lo que nunca verás es el dolor de los hombres que están bajo esclavitud de Satanás. Yo veía un muchacho endemoniado en mi país y gritando, quítenlos alrededor de mí. Los veo alrededor de mí, quítenlos, quítenlos por favor. Con la presencia y influencia demoníaca. Drogas, alcohol, son el camino para introducirse en la mente y el corazón de nuestra juventud. Y los destruye, porque no terminan bien. Destructivo, pero escúcheme bien, destinado a la penalidad. Será enviado al lago de fuego y azufre, donde, escúcheme bien, nunca saldrá de aquel lugar. Es por eso que en Mateo capítulo 25, verso 41, Jesús dice esto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno, preparado ¿para quién? El diablo y sus ángeles. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué?
Observa Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto ocurrirá en un punto de la escatología, en el tiempo de la tribulación. Pero él sabe, Satanás sabe, que sus días están ¿qué? Contados. Y si se advierte a los seres humanos, ¡ay! 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 Ese no es un ay de dolor. Ese es un ay de juicio. De tener mucho cuidado. Porque Él no tiene misericordia. Y si Él sabe que va a la condenación, al juicio, como todo malo, no quiere ir ¿qué? Solo. A mí me impactó la historia de este hombre que en un viaje de negocios salió de casa peleado con su esposa, enojado. Se fue de viaje y se fue a un motel. Y en la sala abajo del hotel encontró una bella muchacha. Y él dijo, estoy peleado, ¿qué importa? Se involucró con ella, se acostó con esa mujer. Al día siguiente, cuando él despertó y se dio cuenta que la muchacha, la bella muchacha, ya no estaba, fue al baño y con lápiz labial vio escrito en el vidrio, en el espejo, bienvenido al mundo del SIDA. Esa mujer tenía SIDA y se involucró con él porque a ella no le importaba nada. Eso es Satanás. Él sabe que va a la condenación y no le importa. Se llevará a quien pueda llevarse. Por eso que Jesús que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente Cristo Jesús trae libertad a los hombres del poder, de la presencia, de la esclavitud de Satanás. Psicólogos nos ayudarán en una área mental, pero jamás nos ayudarán en el área espiritual. Si tú conoces a alguien, dale a Cristo. Preséntale a Cristo. Ese muchacho que gritaba, sáquenlo, sáquenlo de mí. Traté de hablar con él hasta que pude lograr el consciente de él. Cuando pude hablar con su consciente, lo único que le pude decir, conoce a Cristo Jesús. Más que entrar en una lucha, te reprendo, sale Satanás, de él te echo fuera. ¿Sabe qué hice? Le presenté a Cristo. Y cuando un hombre, no importa las cadenas, la influencia que tenga, reconoce a Jesucristo, ahí hay libertad. Conoceréis la verdad y gloria a Dios, la verdad os hará libre. Lleva a Cristo a Jesús. Más que decir vamos a guerrear espiritualmente, presenta a Cristo Jesús. Pablo dice lo siguiente, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, liberación. Usted tiene el recurso para ayudar al mundo que está en tiniebla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas en ella, porque en Cristo hay libertad y perdón de pecados. Él vino a deshacer las obras del diablo y ya triunfó en la cruz. Y te damos gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que no solamente lava nuestros pecados, sino también nuestras conciencias. Nos cambia de adentro hacia afuera. Te pido, Señor, que con lo que hoy hemos comprendido de tu palabra, nos des la fuerza, el compromiso para llevar a otros a Cristo Jesús. Y para estar agradecidos que con Cristo somos más que vencedores. Bendito Padre Celestial, recibe tú la gloria, pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.